cuando en sus propios méritos se enfriaba, nunca mi pecho con amor latía. Hoy de amor late porque en tus bondades solo confío. Y la primera parte que dice esta estrofa, ¿no? Cuando en sus propios méritos se fiaba. Y quiero prestar atención aquí, quiero que presten atención en eso. Cuando en sus propios méritos se fiaba. El ser humano, por naturaleza, todo ser humano por naturaleza, quiere alcanzar la reconciliación con Dios por sus propios méritos, ¿no? Y todo ser humano se justifica, se autojustifica y dice, no, yo no soy tan malo, yo no soy esto, yo no soy aquello, o si no, todos somos pecadores, y de esa manera pues se autojustifica, ¿no? Hoy día, Dios mediante, también en la clase de los niños vamos a ver un pasaje muy precioso en las escrituras de los evangelios. Quiera el Señor bendiciendo el día de hoy. No me llevo acá para adorarle, para escuchar su palabra, para escuchar su voz que está en las Sagradas Escrituras. El ser humano en sus propios méritos, y acá dice, ¿no? Cuando nosotros los creyentes, antes de ser creyentes, antes de que Dios nos salvara, nos fiamos en nuestros propios méritos, ¿no? Pero ¿qué dice? Nunca mi pecho con amor latía. Hermanos, ¿alguna vez su pecho, su corazón, su fuerza latía por Cristo? Por eso dice, ¿no? Cuando en sus propios méritos se fiaba, cuando era incrédulo, nunca mi pecho por ti, Dios, por ti, Cristo, latía, nunca. Pero hoy de amor late, porque en tus bondades solo confío. Qué precioso, ¿no? Y eso tenemos que tener presente cuando cantamos, cantar con entendimiento. Hermanos, sin más, vamos a ir al tema de hoy, la predicación. El título que le he puesto a la predicación de hoy es Acercándonos confiadamente a Jesucristo. Acercándonos confiadamente a Jesucristo. Hoy el día del Señor, hermanos, apaguen por favor o pongan en silencio sus celulares, su vibrador, y les ruego que no se distraigan, que presten suma atención. Yo voy a citar los versículos como siempre en la regla Valera 60 y vamos a pedir al Señor en oración que sea Él guiando ese tiempo, por favor. Amado Padre, gracias Padre por este tiempo. Gracias Padre Dios bendito por este día, Padre, primeramente porque tú nos has regalado un día más de vida, Padre. Nos has traído acá a este lugar, Padre, físico para adorarte, para escuchar tu voz, para ensalzarte, Padre, para tener comunión, para animarnos, exhortarnos unos a otros, para bendecirte, engrandecerte, Padre, porque ciertamente tú has ordenado que este día lo guardemos para ti, Padre. Permítenos, Padre, de todo corazón buscarte, Padre, y sobre todo, Padre, te rogamos que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, Padre, porque yo simplemente expongo lo que está en tu palabra, Padre, mas tú, tu Santo Espíritu, tu bendito Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, es el único que puede dar vida y santificar, Padre. Bendito Padre, seas tú glorificado en este tiempo que vamos a ir a tu palabra, Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero hacer una pequeña introducción. Vamos a ir a varios pasajes de Hebreos. Para que no se distraigan, no les voy a pedir que vayan a todos, pero quiero empezar en Hebreos 5, del 1 al 3. Y en Hebreos 5, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: porque tú, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El ser humano, desde que cayó, Adán, cuando pecó, allá después de la creación, inmediatamente Adán pecó y la muerte entró en el hombre, el pecado entró en el ser humano, ¿verdad? Y desde ese momento se separó, murió espiritualmente, se apartó de Dios, ¿verdad? Y todos nosotros nacemos así, nacemos apartados, separados de Dios, infinitamente separados.
recuerdo una vez cuando con los niños hicimos un estudio un martes, infinitamente separado. Un ser humano está infinitamente separado. Y la única manera en la cual el ser humano puede acercarse a Dios y tener plena comunión es por medio de un mediador. Un mediador. Dios le ha placido obrar de esa manera. Nosotros no podemos decir, no, yo quiero acercarme a ti de mi manera. No, Dios ha dispuesto que la única manera es a través de un mediador. Y por ello en el Antiguo Testamento, ¿no?, se levantaban los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes, como dice el pasaje allí, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, Dios disponía. Dios era quien definía y determinaba, ¿verdad? No era que cualquiera podía decir, yo voy a ser el sumo sacerdote, yo voy a representar al pueblo delante de Dios. No. Dios lo ponía, Dios lo elegía. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres tenía que ser hombre. Para que represente a los hombres tenía que ser hombre. El sumo sacerdote tenía que ser hombre y tenía que ser elegido por Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Tenía una misión. Obraba, hacía algo en favor de quién? De los hombres, ¿verdad? Y había un sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Una vez al año se presentaba en el lugar santísimo para rociar sangre del sacrificio en favor, para el perdón de pecados, en favor de los hombres. Era un símbolo, qué tremendo. No podía entrar cualquiera. Cualquier hombre no podía meterse al lugar santísimo, moría. Imposible. ¿Por qué? Tenía que ser solamente el sumo sacerdote. Y no todos los días, una vez al año, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, para presentar, para rociar la sangre, ¿verdad?, del sacrificio en favor de los hombres. Y eso apuntaba a alguien, al gran sumo sacerdote, Cristo, que ya una vez al año se presentó delante de Dios, el gran sumo sacerdote. Qué tremendo. Y ahora, no es que ya terminó su función ahí del gran sumo sacerdote de Jesucristo, ahora Él también está intercediendo por los hombres, por los suyos, por su pueblo y por todos los que van a creer en Él. Por supuesto, Él intercede. Vamos a ir también a algunos pasajes. Esto quería hacerlo de manera de introducción para que entiendan la labor del sumo sacerdote en aquellos tiempos. Representaba a los hombres, ¿verdad?, en favor de los hombres, para que presente ofrendas, dice el pasaje, y sacrificios por los pecados, para que, ¿verdad? Entonces, esa era la función del sumo sacerdote. ¿Cuáles son los versículos principales por lo cual vamos a centrar esta predicación? Está en Hebreos 4, del 14 al 16. Era necesario hacer estas precisiones primero. Quede claro que todo ser humano necesita un representante delante de Dios, no se puede acercar delante de Dios. Y el único ahora es Cristo, y siempre ha sido Cristo. Siempre ha sido Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro más. Ni los santos, ni la Virgen María, ni los curas, ni el pastor, ni mi papá, no, nadie, solamente Cristo. El gran sumo sacerdote. ¿Lo tienes? Hermano, ¿lo tienes? Si lo tienes, por favor, esta palabra que te bendiga, que Dios te bendiga con esta palabra. Miren, como el versículo principal está en Hebreos 4, del 14 al 16, lo voy a leer, pero luego vamos a ir a Hebreos 2. ¿Ya? Estemos con las Biblias ahí. ¿Qué dice Hebreos 4, del 14 al 16, nuestro versículo principal? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, muchas cosas que quiero adelantarme, pero no lo voy a hacer. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra. Entonces, miren cómo iniciaba Hebreos 4 del 14.
Tomen nota, pongan una hojita ahí, ¿no? Porque después vamos a regresar a esos pasajes. Empieza la palabra por tanto. Y ese por tanto, ya varias veces hemos hecho alguna precisión, es porque nos conecta a algo. Y para entender qué nos conecta, tenemos que ir, hermanos, a Hebreos 2. Y a esta primera parte le llamo, vamos a ver un momento el contexto necesario. Vamos a ir hasta Hebreos 2, mire, ¿hasta dónde lo vamos a retroceder? Hebreos 2. Y vamos a empezar del 14 al 18. Y vamos a explicar. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, que el gran sumo sacerdote, Cristo, tenía que participar de carne y sangre, como nosotros. Tenía que ser hombre, tenía que tener carne, tenía que tener sangre. No podía ser un ángel. No podía ser cualquiera. No podía ser algo inmaterial. Tenía que ser hombre de carne y sangre. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para que muera. ¿Cómo es eso? Porque dice, para destruir por medio de la muerte, tenía que morir al que tenía el imperio de la muerte. Y el versículo dice, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Eso es al diablo. Claro, porque eso fue lo que logró cuando Adán cayó, y con él todos nosotros. Y la gente muere, mucha gente muere, y se va a la condenación eterna, ¿verdad? Muerte eterna, condenados. Luego dice el versículo 15, y librar, necesitamos ser librados, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cristo no vino para socorrer a los ángeles que pecaron. Cristo no vino a socorrer a los ángeles. Dios pudo haber enviado un sustituto, un salvador de los ángeles que cayeron tal vez, pero no lo hizo. A Dios le plació ciertamente enviar a su Hijo Cristo, que participe de carne y sangre, hombre, para que no socorra a los ángeles, sino que socorrió, que es el versículo, a la descendiente de Adán. Y si esto lo vemos con otro pasaje, estamos hablando de la simiente espiritual de Abraham. ¿Y quién es la simiente espiritual de Abraham? Todos los suyos, destinados para vida desde antes de la fundación del mundo. Versículo 17. Por lo cual, por lo tanto, por lo cual, ¿qué? Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Miren cómo nos trata a su pueblo. Tenía que ser en todo semejante a nosotros, sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Recuerden lo que inicialmente, ¿quién era el sumo sacerdote? Era un hombre, ¿verdad? Y por eso Cristo tenía que ser hombre, para representarnos delante de Dios, elegido por Dios. Tenía que ser hombre, misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué tremendo. Necesitamos reconciliación, redención, ¿verdad? Mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Wow! Hermanos, somos tentados en todos los días. Así va a ser hasta que partamos. Todos los días, hermanos, seremos tentados en todo. Pero como el Señor Jesucristo padeció también aquí en esta tierra, ¿verdad? Porque fue todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces, como conoce la tentación en su humanidad, es poderoso, tiene el poder para socorrernos. Y es un gran sumo sacerdote. Por eso en Hebreos 3:1 dice, por tanto, todo lo que habló hace un momento, y bueno, ciertamente los versículos anteriores también, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermano, eres santo, apartado por Dios. Eres un participante de un llamamiento que no viene de acá, es celestial, es de Dios.
palabra. No son los versículos centrales. Continúa Hebreos 3 haciendo una exhortación a aquellos que profesan o a aquellos que no son creyentes, y le dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y lo vemos por todos lados de Hebreos 3, del 17 al 19. Si oyes hoy su voz, de lo que vamos a ver en este momento, no endurezcas tu corazón, por favor. Hoy es la salvación. No puedes decir mañana será, cuando sea más grande será. Quiero vivir, como muchos dicen. No, hoy. No endurezcas. Versículo 15, 3:15. Si oyeres hoy su voz nuevamente, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de una vez por todas. Corre a Jesucristo, el gran sumo sacerdote. No vaya a ser que, y aquí dice el autor de Hebreos, que como lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, se cierre la salvación para ti. En unas palabras más concisas. Qué tremendo. No sabes si el día va a ser el último día que escuchas el Evangelio. Y ahí entramos a Hebreos 4. Hebreos 4 del 14 al 16. Les pedí que lo tengan ahí a la mano. Hebreos 4 del 4 al 16, que dice: por tanto, nuevamente, por tanto, todo lo que hemos hablado, ¿qué cosa? Hermano, hermana, escucha. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte. La primera era el contexto, ¿verdad? Ahora vamos a ver las características del sumo sacerdote. Y ahí lo vemos en Hebreos 4:14. Ahí lo vemos. Ahí en el versículo 14 lo primero que dice es: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a entendernos: Jesús, su nombre. ¿Qué implica esto? Es un nombre terrenal. Jesús, Salvador. ¿Qué implica? Que lo muestra que es su naturaleza humana. Detengámonos un momentito ahí. Vamos a ver su humanidad. Ahí dice, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, humano. Tenía que ser humano. ¿Recuerdan el sumo sacerdote? Ahí está, hombre. El Hijo de Dios se encarnó. No vayan aquí a Hebreos 10 porque no quiero que estén yendo por aquí y se pierdan. En Hebreos 10 dice, toma la palabra de Cristo que dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquella sangre que tomaba el sumo sacerdote para rociarla, no podía quitar los pecados de nadie, solamente eran símbolos. Y luego acá dice, ¿no? Por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en este mundo? Cristo. ¿Qué dijo? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A quién está diciendo? A su Padre. Padre, esos sacrificios y ofrendas, tú los ordenaste, sí, pero eso no limpiaba a nadie, eso no podía limpiar a nadie, eso no podía espiar a nadie. Mas me preparaste cuerpo. Cristo tuvo que encarnarse. ¿Cuánto amor vemos ahí en la encarnación de Cristo? Mas me preparaste cuerpo, le dice su Padre, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Los judíos del Antiguo Testamento hacían y creían que eso de por sí los iba a justificar. Esos eran sombras y tipos. Ellos verdaderamente en su corazón tenían que creer verdaderamente a aquel que iba a ser sacrificado por ellos mismos. Pero no, lo hacían por defecto, por decir. Es como que vengamos acá a la iglesia ya por venir, porque me obligan, ¿verdad? No. Es como que cantamos porque todo el mundo canta. No. Versículo 7, Hebreos 10. Entonces dije, le dice Cristo a su Padre: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Enviar a su Hijo para que se encarne, para que un día muera y reciba la paga del pecado, la muerte, por culpa de, o en reemplazo de, o en sustitución
Señor de su pueblo, de todos los tiempos. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Cristo tuvo que encarnarse, tuvo que ser como nosotros. ¡Cuánto amor de Dios! Lucas 1:35 también dice el ángel, ahí dice, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, Cristo tenía que nacer, ¿verdad? Será llamado Hijo de Dios. Hermano, tenía que nacer. Esa obra misteriosa, ¿verdad? María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, sin participación de varón. Solamente ella estaba desposada con José, pero el Espíritu Santo intervino, Dios intervino, y aquí se cumplió lo que Jesús le dijo al Padre: me preparaste el cuerpo, ¿no? El santo ser que nacerá. Muchos dicen, incrédulos, ateos, que dicen, no, eso es mentira. No, hermanos, nosotros creemos por fe en Cristo. Vino del cielo, nació, Dios hecho hombre, naturaleza humana 100%, como hemos visto también en las clases pasadas, ¿verdad? Y también 100% divino, pero no vamos a adelantarnos ahí. Estaba profetizando en el Antiguo Testamento, en Isaías 9:6, para hablar de una de las profecías. ¿Qué decía Isaías? Porque un niño nos es nacido. Ya Isaías decía, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. ¿Qué dice luego? Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo no podemos entender bien ese versículo del Antiguo Testamento y saber que el Señor Jesucristo iba a venir encarnado? Un niño nos es nacido. Un ángel le dice a José, quien estaba desposado con María, en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? Y va a nacer, y va a dar a luz María, un hijo, y va a nacer, ¿verdad? Se había encarnado, Cristo. Entonces, ten presente, estimado hermano, hermana, mire, tienes un gran sumo sacerdote que era como nosotros, que se encarnó, ¿verdad? Es Dios que se encarnó, lo hizo por amor, fue nuestro mejor representante delante de Dios. El mejor representante nuestro. Teníamos un representante allá en el jardín de Adán. Teníamos ese representante. Mejor que nosotros, creo que sí, que no tenía pecado. Dios le puso a prueba, cayó. Caímos todos en Adán. No hay tiempo para hablar más de ello en este momento. Ya alguna vez se ha expuesto. Pero Dios envió a otro representante para que sea nuestro fiel, gran sumo sacerdote. Esos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento morían, ¿verdad? Morían. Y eran pecadores también. Por tanto, tenían que también, ¿verdad?, limpiarse, ¿verdad?, mediante el sacrificio. Pero Cristo, el gran sumo sacerdote, hemos visto en estos pasajes y en muchos más, que es Dios que se tuvo que encarnar. Fue nuestro mejor representante. Lo hizo para rescatarnos de la miseria y de la condenación eterna. Nos libró del lazo de la muerte. Se tuvo que humillar a sí mismo. Ten presente esto. Y él, su vida, todo de él fue sacrificio. No solamente lo veamos en la muerte, sino toda su vida fue una vida de sacrificio por nosotros. Tuvo que ser a semejanza nuestra con carne y sangre para entregarse en sacrificio nuestro. No como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Así que, hermano, hermana, aquel que intercede por ti en este momento, en este preciso momento, y cuando estás siendo tentado, aquel que es tu representante delante del trono del Padre, aquel que te representó en la cruz de Calvario delante del Padre, es Jesús, es tu hermano mayor, el Hijo de Dios. Tiene naturaleza humana, lo hemos visto, pero también es el Hijo de Dios. ¿Y dónde está eso? Ahí, en Hebreos 4, que les dije que no se muevan de ahí. Hebreos 4:14 dice también, miren, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, ya lo hemos visto, pero luego dice, el Hijo de Dios. Hijo
Hijo de Dios por naturaleza, el único, el unigénito. Los cristianos somos hijos de Dios por adopción. Él es el único Hijo de Dios por naturaleza, uno con el Padre, ¿verdad? En Hebreos 1, del 5 al 6, no es necesario que vayan, yo lo voy a leer para que queden ahí en Hebreos 4, o si pueden, también podrían ir. Dice, Hebreos 1, del 5 al 6, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Cristo no es un ángel. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? A ninguno. Cristo no es un ángel. Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo, el único, ¿verdad? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Al Hijo de Dios adorado por los ángeles. En Colosenses 2:9 la palabra de Dios dice, porque en él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es completamente divino y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita toda la deidad. Jesús, el Hijo de Dios, es igual en esencia al Padre y al Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! El Hijo es consustancial con el Padre y el Espíritu. La plenitud de la deidad habita en Cristo. Nuestra fe, hermanos, hermanas, visualiza esa verdad. Lo visualiza, lo creemos por fe. Que la plenitud de la deidad habita en el Hijo de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Esto lo vemos en las obras de la creación y la obra de la redención que fueron realizadas por Dios a través de su Hijo, el Hijo de Dios. Nosotros podemos ver por fe que la totalidad de la esencia y la gloria de Dios está concentrada en el Hijo de Dios. La plenitud de la deidad está completamente en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es la imagen de Dios invisible. Eso está en Colosenses 1:15. Y este gran Hijo de Dios es el gran sumo sacerdote. Dios hombre, no, hombre perfecto, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. ¿Había algún sumo sacerdote que podía contar con estas características? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Allá en Mateo 14, del 22 al 33, no voy a leer todo el pasaje porque lo que quiero aquí enfocar es que recuerdan cuando los discípulos estaban allá atravesando el mar, y los discípulos le vieron andar sobre el mar, se turbaron cuando lo vieron a Jesucristo andando en el mar, y dijeron un fantasma, y dieron voces de miedo, se asustaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios, yo soy, ¿verdad? No temáis. Pero le responde, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ahora Pedro se desconcentra y dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, se está ahogando. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Cristo tiene poder sobre el viento, sobre la naturaleza. Él lo creó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué tremendo. Hijo de Dios. Ahí, en esta tierra, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y estaba ahí, en la barca, con los discípulos. Qué tremendo, esos tiempos. Juan 8, 56 a 59. Es un pasaje que muchas veces tomamos aquí también. El Señor Jesús está hablando con estos incrédulos que habían profesado fe. Muchos judíos que habían, entre comillas, creído en Él. Y Jesús le dice a estas personas, Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús? Poco más de 30. El Señor Jesús le dice, Abraham, mire, el que ustedes dicen que es su padre, que murió hace tiempo, él vio por fe que yo iba a hacer esto, vio mi día de mi sacrificio, lo vio, se gozó.
Ellos le dicen que tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dice, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera. Claro, porque Cristo es eterno, divino, completamente Dios, perfectamente Dios. Wow, ese es el gran sumo sacerdote que ora por ti, hermano, hermana, cuando estás siendo tentado, cuando estás flaqueando. ¿Y qué hicieron estas personas ahí que habían creído, entre comillas, en Él? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Eran creyentes? No. ¿Eran profesantes? Sí. Pero acá se demuestra que no eran verdaderos creyentes. Así, estimado hermano, hermana, tenga muy presente que este gran sumo sacerdote hemos visto perfectamente hombre, ¿verdad? Perfectamente Dios. Así que allá en la cruz del Calvario estaba nuestro Señor Jesucristo, perfectamente hombre, perfectamente Dios, en quien habitaba toda la plenitud de la divinidad, y por amor de nosotros hizo tal obra. Es aquel que sustenta cada partícula. Mira, veamos ahora su divinidad. Te está sustentando ahí. Estás sano y estás con salud por Él. Cada partícula, cada átomo, cada elemento pequeñito, molécula de tu cuerpo, estás ahí. Si Él quitara el oxígeno, acá todos morimos en unos minutos. Pero ahí está manteniendo cada átomo pequeñito y unido uno tras otro para que vivamos. Nos mantiene vivo aquí. Divino, 100% divino. ¿Cómo rechazarlo? Y no solamente eso, sino al cristiano y a la cristiana que están aquí, te está diciendo, Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, hermano, hermana, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, completamente hombre, el Hijo de Dios, completamente divino, retén tu profesión de fe, ¿verdad? Sufre, carga tu cruz, carga tu cruz. Ahora vamos a ir al siguiente punto. Vimos a Jesús, vimos al Hijo de Dios, y ahora vamos a ver la parte que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo es eso? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Primero veamos la palabra gran. Nunca en la Biblia, nunca en el Antiguo Testamento se hablaba de un gran sumo sacerdote. Había miles de sacerdotes, había muchos sumos sacerdotes, pero no había ni un gran sumo sacerdote. Solamente lo leemos aquí en Hebreos. Es el gran sumo sacerdote. Gran, es el grandioso, el único, el soberano, el supremo, el superior, ¿verdad? El gran, no hay otro como él. Los sumos sacerdotes que habían morían, los sumos sacerdotes que habían pecaban, los sumos sacerdotes que no habían venido del cielo, ¿verdad? Por tanto, la mediación de ese Cristo, de nuestro Cristo, eres el gran sumo sacerdote. Sin el sacerdocio de Jesucristo no tenemos esperanza alguna. Estamos sin salvación, estamos perdidos. Nosotros no podemos tener acceso a Dios por causa de nuestros pecados. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios por nosotros mismos. En nosotros mismos no podemos. Necesitamos su obra mediadora. Necesitamos su oficio sacerdotal para que Él, siendo santo y sin mancha, pueda representarnos delante del Padre. Dice nuestra confesión de fe, y cito aquí, por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, ¿no? Lo mejor que pensamos que hacemos siendo creyentes aún es imperfecto delante del Padre. Y por nuestra separación de Dios, porque somos pecadores y Él es infinitamente santo, necesitamos su oficio sacerdotal. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y delante del Padre, el cristiano, delante de Dios, estamos limpios. O sea, quiero, hermano, que tú entiendas, hermana, quiero que entiendas que delante del Padre, por lo que hizo Cristo, por la mediación de Cristo, cristiano, si tienes la salvación, de hecho, si eres cristiano porque tienes la salvación cristiana, eres limpio delante del Padre. Qué tremendo, ¿no? Es un gran sumo sacerdote. Él intercede. Cuando vamos a Juan 17, que
llamada oración, ¿no?, sacerdotal del Señor Jesucristo. Él estando en vida, antes de ir a la cruz, él oraba, ¿no? Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos. Estaba rogando a su Padre por los suyos. No ruego por el mundo, dice el Señor Jesús, sino por los que me diste. Por los que me diste. Por los que iban a ser suyos. Porque tuyos son. No puedo leer todo, me gustaría, pero no puedo. En el versículo 11 dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Él está orando a su Padre, está intercediendo por los suyos. Padre, a los que me diste, a los cristianos, guárdalos, guárdalos. Ciertamente acá, en el contexto inmediato, son los discípulos, ¿no?, que creyeron, aplica para nosotros. Guárdalos en tu nombre. El Dios del Padre, que se complace en su Hijo, ¿habrá aceptado esta oración? Pero por supuesto, porque Cristo, su Hijo amado, en quien Él se complace, porque su Hijo le pide eso, el Padre recibe esa oración de manera amorosa, agradable para Él, ¿verdad? Y Él guarda a los suyos por Cristo, no por nosotros, no por nosotros, porque nuestras obras son trapos de inmundicia. En el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, te ruego que tú los guardes del mal. No son del mundo, el cristiano no es del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego ahora en el 17 les dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo le ora a su Padre y dice: Padre, santifica a mis hermanos, santifica a los míos, a aquellos que me diste, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, ¿verdad? ¿Y dónde? ¿Con quién los santificamos? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Más precisamente aquí estamos. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de Él. Ruega entonces por nosotros. ¿Está? Ruega delante de su Padre por nosotros. Intercede. Y así, Él intercede y está intercediendo en este momento. No podemos decir: bueno, su oficio sacerdotal ya cumplió, ya terminó. No, Él está intercediendo. Su oficio profético ya fue profeta, vino a esta tierra y el que estuvo acá predicó la palabra y ya terminó. No, ahora también, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la predicación de la palabra, su Santo Espíritu, Cristo está obrando, Él está salvando. El sacerdocio de Jesucristo es según un orden especial, según el orden de Melquisedec. Esos sumos sacerdotes de donde venían, según el orden levítico, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema y que muchos expuso también aquí. Los sacerdotes del Antiguo Testamento morían y eran sucedidos. El sacerdocio de Jesucristo no puede ser sucedido. Ahora, la parte que estamos leyendo es tener el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué lugares traspasaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Traspasaba la corte del altar, el lugar santo, y después pasar el velo y llegaba al lugar santísimo. Tres áreas. Y en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, donde él rociaba la sangre. ¿Y qué cielos pasó el Señor Jesucristo? Jesús vino del cielo a la tierra, pasó por el cielo angelical, por el cielo atmosférico. Y cuando resucitó, pasó por el cielo atmosférico, el cielo angelical, y entró, como dice 2 Corintios, al tercer cielo. ¿Verdad? ¿Ven esa sombra de lo que hacía el sumo sacerdote allá en el tabernáculo, por ejemplo? El Señor Jesucristo no traspasó esos espacios terrenales. No, Él traspasó los cielos, murió y ascendió. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí se entregó a sí mismo por nosotros. No como los sumos sacerdotes que una vez al año presentaban los sacrificios animales. ¿Y saben qué? Los sumos sacerdotes
¿qué hacían? Sacrificaban, o mejor dicho, lo que hacían era rociar la sangre de un animal, ¿verdad? Hacían un bien, vamos a decir así, con la sangre de un animal, mientras que Cristo no fue, Él mismo se entregó, Él mismo se sacrificó, Él fue el sacrificio y fue el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento no eran el sacrificio, Cristo fue el sacrificio y el sumo sacerdote. Por eso, ¿qué dice Pablo ahí en el pasaje que leímos? El cual me amó y se entregó. No solamente el sumo sacerdote, no solamente el gran sumo sacerdote era Él, sino que se entregó a sí mismo toda su vida en beneficio nuestro. El Hijo de Dios, Jesús, fue el gran sumo sacerdote, pero también fue el sacrificio, un especial sacerdocio. Se entregó a sí mismo. Jesús no entregó un becerro en sacrificio por nosotros. No, Él no entregó un animal puro ahí, sin defecto, macho. No, Él hizo todo. Él se entregó a sí mismo. Toda su vida y su muerte fue para ti. Creyente, hermano. Ahora, ¿qué posición tiene Cristo a medida que pasó los cielos? ¿Dónde llegó? Allí en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Él está entronado. Los sumos sacerdotes que murieron están entronados, ¿no? Pero Cristo dice aquí, está entronado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que alcances misericordia y halles gracia para el oportuno socorro. Él está entronado. Los antiguos sumos sacerdotes no tenían sillas, estaban en acción plena, ¿verdad? Constante, estaban ahí obrando. Pero Cristo está entronado como Rey de reyes y Señor de señores, y reina sobre todo el mundo, y gobierna e intercede para nuestro beneficio. Nada de lo que pasa en este universo pasa de manera tal que no confluya para el bien de los suyos. Eso es lo que estamos viendo también en el estudio de la Confesión Bautista, ¿no? Todo lo que pasa. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite las tentaciones demoníacas, las influencias demoníacas? ¿Por qué? ¿Por qué permite tal desastre, tal situación? La Biblia nos enseña que todo lo que pasa en el universo es para el bien de los suyos. Un día lo entenderemos más completamente. Allá en Salmo 110 estaba profetizado ya el rey David. Dice, Salmo 111: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando dice Jehová dijo a mi Señor, ¿quién era su Señor? Cristo. ¿Y qué le dijo Dios a Cristo según el rey David? Siéntate a mi diestra. Entronado ahí, ahora está. ¿Y por qué decimos que es Cristo? Porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Marcos 12, de 35 al 37, cuando estaba hablando con esos escribas, con esos fariseos que no querían creer. ¿Qué les dice? Enseñando Jesús en el templo, Marcos 12, 35 al 37, enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Señor Jesús lo que estaba enseñando ahí a esos señores que estaban ahí al frente suyo era: oigan ustedes, tanto que hablan de David. Estoy parafraseando. ¿No han leído allí en el Salmo lo que el rey David decía? El Señor dijo a mi Señor. ¿De quién estaba hablando? El Señor Jesús está hablando de mí. Y la gente se quedaba callada. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Él está entronado, Él está reinando. Él está reinando en este momento. Sepa, hermano, hermana, Él está reinando sobre todo. Y por tanto, no te olvides el contexto. Ahí vamos a ir en otro momento. Porque te está diciendo, hermano, hermana, mire, tienes un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es Jesús, el Hijo de Dios. Retén tu profesión. Más adelante te dicen: acércate confiadamente. Habiendo escuchado esto, acércate confiadamente a su trono de gracia. Él está reinando. Pero no es como los reyes del Antiguo Testamento.
que habitualmente, pero no me quiero adelantar ahí, vamos a llegar ahí. La posición está entronada, tiene una posición de entronada, ¿verdad? Está entronado. Pero ¿cómo debes acercarte? Ahí el Salmos 2:11 dice, él te dice, ¿no? Acércate confiadamente. Y por decirte eso puedes acercarte como sea. Que cuidado, Salmos 2:11 te dice, servid a Jehová con temor y adoraos con temblor. ¿Verdad? Hay una manera reverente de acercarnos a ese gran sumo sacerdote. ¿Verdad? Este bendito hombre, Dios entronado, es el que te dice, acércate confiadamente. Ahora vamos a ver otro aspecto de ese pasaje que estamos viendo en Hebreos 4, 14 al 16. Y está en el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Notemos la palabra compadecerse. Allá en Éxodo 32, nosotros vemos cómo Moisés, dice, ¿no? Moisés le dijo al pueblo, vosotros han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, ¿quién era? Era un representante de parte del pueblo, ¿verdad? Y de esa manera, de alguna manera, como un tipo, una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer. ¿Y qué decía? Dios, por favor, perdónale su pecado a este pueblo tan duro de corazón, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. ¿Verdad? Cristo no puede ser menos que Él, ¿no? Cristo no puede ser menos que Él. Y por eso en Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Si Moisés se compadeció, si el mismo apóstol Pablo se compadeció allá en Romanos 9, cuando él dice, quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cómo quisiera yo? Hay que entender esto, hay que decir, quisiera yo ser anatema, excomulgado, no tener la salvación, separado de Cristo, por amor a ustedes. Quiero que ustedes alcancen la salvación. Los que son mis parientes según la carne, de ninguna manera el apóstol Pablo está despreciando la salvación, ¿verdad? Hay que entender, hay que saber entender esto. Pero lo que estoy diciendo es que él actuó ahí diciendo como un sentir, su sentir para que esta gente sea bendecida, estos incrédulos a quienes les dirige esta carta, endurecidos, ¿verdad? Por quienes en el primer capítulo le dicen que la ira de Dios está sobre ellos. Pero Cristo, te dice el pasaje de Hebreos 15, no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, tienes un sumo sacerdote que sí se compadece. Se compadece con pasión. Él se compadece de ti porque Él conoce la tentación, pero no conoce el pecado. Vamos a decir algo. Imaginemos que nosotros hemos atravesado ciertas situaciones y por la gracia de Dios ya hemos dejado tal problema, tal pecado, tal situación, y viene una persona que está atravesando la misma situación. ¿Podemos ayudarle? Podríamos ayudarle porque hemos sabido, Dios nos ayudó, sabemos, ¿no?, qué palabra darle, qué pasaje de la Biblia darle, nos compadecemos del hermano, de la hermana. Mira, oh Cristo, perfecto Dios, perfecto hombre, habiendo sido tentado en todo, Él sabe compadecerse, Él conoce todo. 1 Pedro 3:18 dice que Él es el justo con los injustos. 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se dio engaño en su boca. Él no tenía pecado, mientras que nosotros sí somos pecadores y caemos en pecado, como dice en Romanos 7 el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después de ello termina, gracias doy a Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo es santo, es Hijo de Dios divino, y como Él fue tentado en todo, Cristo siente lo que tú sientes cuando eres tentado. Es tu hermano mayor, te ama más que cualquier otra persona en este mundo, te ama con amor eterno. Por lo
lo cual prolonga su misericordia. Él sabe lo que es estar decepcionado, porque Él fue decepcionado. Él tiene experiencia en el dolor físico, emocional, mental. Su alma estuvo angustiada hasta la muerte. Él puede socorrerte. Tú puedes estar así y por ello puedes ser tentado a pecar, pero Cristo te entiende y es poderoso para socorrerte. Así que clámale a Él, hermano, hermana. Él es poderoso. ¿Cuál es tu obligación? Ahí mismo en Hebreos 4, del 14 al 16. En el 16 lo encontramos. Es una orden, es un mandato. ¿Qué te dice? Si quieres, acércate. Bueno, si puedes, acércate. Si tienes tiempo, acércate. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia que está entronado, para que alcances misericordia y hayas gracia. Qué tremendo, ¿no? Pero antes de eso te dice, en el versículo 14, retengamos nuestra profesión. Retén tu profesión. ¿Cuál es tu profesión, hermano, hermana? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión de fe? Estamos hablando. Romanos 19 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí es tu profesión de fe. Jesús es tu Señor. Murió por ti. Se entregó completamente. ¿Cómo vas a pecar delante de Él? ¿Cómo vas a despreciar la salvación tan grande? ¿Cómo vas a despreciar su sacrificio? ¿Cómo no vas a tener en cuenta este gran sumo sacerdote? Tienes una profesión, hermano. Tienes una profesión de fe. Y por tanto, acércate confiadamente. Acércate confiadamente a Él. Reverentemente, reguladamente, en lo que respecta, ¿verdad?, a lo público. Yo no puedo decir, bueno, aquí dice que tengo que acercarme confiadamente, entonces pongo luces, pongo control y pongo todo el metal y tanta. No, confiadamente. La palabra no puede ir en contra de la palabra. Pero no hay barreras, no hay más velos, no hay más distancias. ¿Cuál era tu distancia delante de Dios antes de ser creyente? Infinita. Infinita, así como estamos tan distantes de aquí a la galaxia más lejana, ni siquiera sabemos cuánto está el mar de oro. Así estábamos nosotros delante de Dios, infinitamente apartados. Y si no eres creyente, así estás, infinitamente apartado de Dios. Tan infinitamente apartado porque Dios es infinitamente santo. Si no eres creyente, así estás, esa es tu condición. Pero si eres creyente, ya no hay barreras, no hay más distancias. Has sido acercado. Los reyes terrenales impedían el acceso directo hacia ellos. ¿Recuerdan ustedes el libro de Esdras? Al rey tenía que pedir permiso. Cualquiera nos podía acercar así, por así, ¿verdad? Ahí Esther quise decir, no Esdras. En Esther 4:11 vemos, dice, ¿no? Todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Cristo no es así. Cristo te dice, acércate confiadamente al trono de gracia. Qué diferencia, ¿no? Diametralmente opuesto. Y este rey era un rey que moría, un rey que se enfermaba, un rey terrenal. Su rey era pequeño, pero el sumo sacerdote, el rey y todo el universo te dice, hermano, hermana, acércate confiadamente. Qué tremendo. Y más hay para hablar sobre el tema, pero no me da mucho el tiempo. En Cristo te puedes acercar confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente, venir con libertad de expresión, francamente, abiertamente, sin retener nada, porque Él conoce todo, ¿verdad? ¿Cómo le vas a retener nada? Diciéndole todo lo que tienes en tu corazón y en tu mente, en base a su palabra, con respeto, con reverencia, con honor, de la manera que Él ha establecido en su palabra, no con invenciones humanas, pero acércate de esta manera a Él, es un mandato de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Esa palabra trono de gracia no se menciona en otra parte de la Biblia también. La gracia hace que odiemos lo que Dios odia. Acércate a Él. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ve? Acércate confiadamente. Si tú te acercas a Dios, hermano, hermana, Él se acercará a ti. No le ocultes nada, porque el mismo Hebreos 4
dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Cómo vamos a pretender ocultarle algo? A Dios no se le puede ocultar nada. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hebreos 4:16, estamos leyendo, acércate confiadamente al trono de la gracia. Tú te acercas y de él fluye gracia, gracia sobre gracia, bendición tras bendición, ¿verdad? De él proviene la gracia, todo lo bueno, toda buena dádiva, todo un perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que ahí, cuando estés tentado en tal o cual situación, tengas la edad que tengas, niños, niñas, las tribulaciones que estén atravesando por seguir a Cristo, las amistades que están dejando por seguir a Cristo, las aflicciones, las pruebas, las tentaciones, acércate confiadamente al trono de la gracia, acércate. Y ahí dice, ¿no? ¿Para qué? Oh, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me quedan unos minutos. Voy a resumir en estos minutos los versículos centrales que hemos visto. Hebreos 4, 4, 16. Por tanto, por todo lo que hemos leído, tienes un gran sumo sacerdote, un gran, grandioso, supremo, sumo sacerdote, el que te representa, hombre, hermano, hermana, que no traspasó ese espacio terrenal en el tabernáculo, sino que traspasó los cielos. ¿Y dónde fue? A la presencia de su Padre ahí. Y ahí está intercediendo por ti. Está delante de su Padre intercediendo por ti. Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% de Dios. No hay otro sumo sacerdote como Él. Él es el gran sumo sacerdote. Hermano, entonces, como es así, retén tu profesión de fe. Te animo. Dios te anima a ver su palabra. Retén tu profesión de fe. Aférrate a Cristo. No lo dejes. Él no te va a dejar. Porque no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades. No. Él se compadece de ti. Él es compasivo. Si el hombre, imagínate, el hombre más compasivo, la mujer más compasiva que conozcas en esta tierra. Él es mucho más contigo, hermano, hermano. Su compasión es infinita contigo. Qué tremendo. Él se compadece de ti, de tus debilidades. Él te conoce más que cualquier persona en esta tierra, más que tú mismo. Tienes ese sumo sacerdote que sí se compadece de tus debilidades. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque él participó de carne y sangre como nosotros, para ser un fiel y gran sumo sacerdote delante de su Padre. Entonces, pero él fue tentado en todo. Conoce, ¿verdad? Conoce la tentación y por tanto nos conoce. En su humanidad fue tentado en todo. Acércate pues, hermano, hermana, confiadamente. Confía en Él. Eso es verdad. Confía en Él. Aférrate a Él. Corre a Él. De Él vas a obtener gracia. Él está entronado al trono de la gracia para que alcances, ¿qué cosa? Misericordia y gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Porque estamos así, estamos en este cuerpo corrupto todavía, nuestra mente corrupta, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Pero aún somos débiles, todos nosotros sabemos, hermano, somos débiles, unos en una cosa, otros en otra cosa, pero ahí estamos batallando, ¿verdad? Porque el Espíritu de Cristo nos llama, ¿verdad?, a batallar. Pero acércate confiadamente en estas situaciones al trono de la gracia y vas a alcanzar misericordia. Va a haber tu miseria, ¿sí? Va a tener misericordia de ti y vas a encontrar gracia para el oportuno socorro. A socorrer. Él no te va a dejar que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Si caemos, es porque no soportamos lo suficiente, o no batallamos lo suficiente, ¿verdad? O no lo buscamos lo suficiente, porque Él no te va a dar una prueba mayor de la cual tú puedas soportar. Bendito sea Dios por esta palabra, hermano. Vamos